Iniciamos con nuestro pequeño editorial habitual ahora en esta nueva etapa del programa. ¿Es el momento de los antisistemas? Si eso es algo bueno o malo, lo dejamos a su consideración. Esto viene al caso porque Javier Milei ganó en Argentina, ganó de forma contundente, como decíamos, aplastante. El peronismo, el aliado fundamental del castrochavismo, perdió el poder y quizá no fue tan buena idea poner de candidato al ministro de Economía cuando la inflación está en 140%. Por eso ganó Milei, un economista que viene con ideas radicales: eliminar el Banco Central, dolarizar la economía, privatizar las empresas del Estado, romper relaciones con China, entre otras cosas. Puede sonar hasta normal, pero recordemos que Argentina es un país acostumbrado a los regalos del Estado. Es el resultado de décadas de peronismo, de populismo. ¿Habrá resistencia a los cambios propuestos por Milei? Se vienen tiempos candentes en Argentina y aquí estaremos nosotros para reportarlos. Ahora vamos inmediatamente a presentar a nuestro panel, nuestro primer panel de invitados en la noche. Vía Zoom desde Buenos Aires tenemos a Hugo Machiavelli, periodista de investigación y escritor, conductor en el noticiero de LN Plus, La Nación Más. También desde Buenos Aires, Sebastián Maril, presidente del LATAM Advisors en Argentina, consultor y economista. Y aquí en nuestros estudios tenemos al doctor Mario Golab, abogado y analista argentino en nuestra comunidad. Gracias, Mario, por regresar. Gracias, Oscar. Hugo Machiavelli, cuéntenos, ¿cuál es su lectura de lo que ha ocurrido ayer? Hay varias encuestas, si no todas, que discrepaban de ese resultado, lo que se conoce aquí en Estados Unidos como un landslide. Más de 11% de la diferencia es una victoria arrolladora. ¿Cómo la leen ustedes desde Buenos Aires? Buenas noches. Buenas noches, un gusto como siempre estar aquí. La primera es que demuestra que la democracia en la Argentina está viva, que en 2 años alguien que viene por afuera de la política, sin partido político, sin ser un hijo de un millonario, de alguien influyente, se transforma en presidente de la nación, y eso es un dato poco habitual y demuestra que en estos 40 años de la democracia el pueblo argentino decidió cambiar. No estuvo supeditado a este populismo que nos ha inundado, a esta cultura del asistencialismo. Dejó de creerle a los políticos y la mezcla entre el hartazgo, las ganas de cambiar y una democracia activa y la juventud que se sumó en esta elección con una participación del 76%, ponen a Javier Milei, un hombre de afuera de la política, como presidente de la nación. La gente optó por dejar atrás 16 años de los últimos 20 de un gobierno kirchnerista, peronista y, muy bien como lo dijiste, Oscar, aliado al llamado castrochavismo, que nos ha empobrecido hasta el 50% de la población, que nos ha proyectado una inflación récord superando a Venezuela, que nos ha dejado sin Banco Central y en una pobreza económica con un salario vital y móvil de $150 mensuales. En ese contexto, el pueblo argentino salió a las calles a votar con una diferencia a favor de Milei de 11.4%. Es decir, que es la más fuerte desde que vino la democracia en una segunda vuelta. Superó a Cristina Fernández en 2011, que había obtenido el 54%. Milei obtuvo casi el 56%. Y eso anuncia un comienzo auspicioso. La gente tiene ganas de cambiar. Y si Milei hace las cosas más o menos bien, con la alianza de Macri, de Bullrich y con la experiencia del gobierno de Cambiemos como aliados, pese a tener dificultades parlamentarias porque no tiene mayoría, sino más bien lo contrario, puede armar consensos y puede tener algunos cambios interesantes. Veremos si esos sectores anidados con el poder de turno lo dejan y si las manifestaciones en las calles no son un punto muy difícil de superar. Sebastián Maril, hablando de economía, ¿puede en corto plazo las medidas anunciadas o prometidas en la campaña ponerlas en efecto? Por ejemplo, eliminar el Banco Central, dolarizar la economía, privatizar las empresas del Estado, ya sin hablar con el tema de la política exterior, romper relaciones con China, etcétera. Pero desde el punto de vista de las medidas de ajustes, ¿se pueden llevar a corto plazo lo que ha prometido Milei? Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Oscar. Gracias por tu invitación. A ver, mi opinión es la siguiente. Javier Milei fue electo presidente de la República Argentina para terminar con 12 años consecutivos de inflación de 2 dígitos. Este año vamos a tener inflación de 3 dígitos, pero principalmente para poner la casa en orden.
Y poner la casa en orden significa vivir con lo nuestro, vivir con nuestros ingresos y no vivir desprestados. Argentina es un país que está adicto al endeudamiento. Y para poner la casa en orden es necesario hacer deberes. Y los deberes que propone Milei son deberes muy atractivos para una economía del primer mundo, pero son muy difíciles de implementar para una economía argentina y hacerlo de manera rápida. Y para responder tu pregunta, viene por ahí exactamente lo que Milei debe hacer. Tiene que muy minuciosamente y quirúrgicamente identificar aquellas medidas que puede implementar rápidamente sin que la economía argentina se resienta y sufra aún más de lo que está sufriendo. Hay cosas que no puede hacer inmediatamente. Dolarizar no puede hacer inmediatamente. Eliminar el Banco Central no puede hacer inmediatamente, pero hay cosas que sí puede hacer. Privatizar aquellas empresas más pequeñas, como dijo hoy, Aerolíneas Argentinas, Radio Nacional, etcétera, etcétera. YPF no puede, la petrolera argentina no puede privatizarla inmediatamente porque tiene que pasar por el Congreso y ciertas medidas legales y administrativas que va a ser muy difícil de lograr, como decía correctamente Hugo, con un Congreso que no está a su favor. Conclusión, hay ciertas cosas que puede hacer inmediatamente, hay ciertas cosas que no. Y lo que el mercado teme que Milei empiece a experimentar con una economía que no puede soportar semejantes experimentos. Yo soy de esos que estoy convencido que si quirúrgicamente analiza bien lo que tiene que hacer, Argentina va a salir bien parada de este gobierno de Javier Milei. Mario Golab, usted dijo en el programa anterior que iba a votar por Milei y que Milei iba a ganar. Contra algunas encuestas que daban un resultado muy cerrado. Sí. Ahora bien, en medio de todas estas cosas me decía antes de salir al aire que Cristina Fernández cogió un avión y se fue a Italia. O sea, se va a ir a Italia a dar una charla. Ya. Sí, gracias, Oscar, por la invitación. Sí, yo confié en Milei por una simple razón. El grupo de Bullrich tenía un 20 y tantos %, más otro de Milei, los dos sumaban mucho más que Massa. O sea que la matemática daba que algunos iban a estar desencantados con Milei, hasta asustados por lo que le presentaba Massa o por lo que la media decía que él estaba loco o algo así, pero yo creo que la mayoría dijo basta. Y contrario a lo que mis colegas están diciendo, yo creo que sí es posible dolarizar, lo que pasa es que tienen que eliminar el papel. Al tener en Estados Unidos, por ejemplo, el 95% de mi economía es digital. Yo rara vez uso papel. No hay ninguna razón para que en Argentina no puedan borrar todo eso y eliminar el papel. Entonces se puede dolarizar día 2. Ganó en 10 ciudades clave del país. Y en Buenos Aires perdió por un punto, que es un bastión peronista. Increíble. Y ganó la mayoría de los municipios en la provincia de Buenos Aires. Hay una diferencia solamente de un punto con lo que sacó Massa. Las 4 provincias más importantes, aparte de Buenos Aires, ganó por arriba de 30 puntos. Yo creo que la gente está cansada. Te voy a decir, cuando yo escuché la noticia a las 8 de la noche, me sentí feliz. Me empezó a llorar un grandulón, llorando de emoción, porque quiero que le vaya bien a Argentina. Yo creo que los argentinos quieren que les vaya bien. Hugo, ¿cómo es posible que políticos experimentados hayan escogido al ministro de Economía del desastre? ¿Qué tenía que ofrecer? Y lo vimos en los discursos, inclusive de cierre de campaña, que cerró inusualmente ante un grupo de niños prácticamente, algunos de ellos que ni siquiera estaban en edad de votar. Los errores que se cometen, aquí los observadores estaban diciendo, pero qué disparate es ese, cerrar una campaña en ese escenario. Y por otra parte, algo sumamente importante, ¿cómo se escogió a uno de los responsables directos de la catástrofe financiera y económica de Argentina? Argentina estaba muy debilitada a esta altura. El oficialismo y el kirchnerismo se fue autofragmentando y Massa llegó al Ministerio de Economía porque su experiencia política de haber estado en todos los sectores, incluso en contra del kirchnerismo, pero también haber sido un funcionario de uno de esos gobiernos, lo ponía en capacidades de maniobra política, en capacidades de sentarse aún con el Fondo Monetario para renegociar la deuda. Esa capacidad finalmente menguó cuando los resultados en la economía fueron muy malos. Sin embargo, la debilidad política que justamente dividía al kirchnerismo puertas adentro entre sectores ultra K de la cámpora y sectores del peronismo tradicional y los sindicatos,
entendieron que Sergio Massa podía ser el único capaz de aglutinar a todos bajo ese verticalismo típico de un partido del Estado como es el peronismo / kirchnerismo en este caso. Entonces entendieron que era el mejor candidato porque era el único capaz de movilizar un gasto que hubo en la campaña que no tiene precedentes tampoco en la Argentina. Y de una política que convocó a los que alimentaron a Lula versus Bolsonaro, los famosos brasileños con la política de miedo en Brasil, que tampoco tuvo resultados en la Argentina. Y contratando a el catalán Rubí, que tampoco le dio los resultados esperados. Pero aún así, el gobierno o cualquiera de los candidatos hubiese obtenido un resultado aún inferior. Recordemos que finalmente obtuvo 3 millones menos de votos Massa sobre la candidatura de Milei. Fue la peor elección del peronismo, que pone un mapa político de 60 versus 40, pero con un dato todavía mucho más fuerte. Argentina tiene 24 distritos, de los 21, en 21 de ellos ganó el libertario Milei. El desafío lo tiene por delante. Veremos si la Argentina es capaz, y ahí hace falta una clave en la comunicación de Milei, es capaz de estar acompañada, como lo hizo en esta elección, por la sociedad para hacer los cambios que son necesarios. Ya sabemos que hay un grupo que se está preparando desde la extrema izquierda, pasando por agrupaciones sociales, piqueteros y sindicatos para marchar en las calles en contra de Milei. Eso va a ser incluso probablemente antes del 10 de diciembre. Pero ahí empieza la cuenta regresiva para un candidato que tiene fuerte apoyo de la sociedad en general, que si empieza a ver un resultado va a acompañar la gestión de este presidente inesperado en la historia argentina hasta acá. Vamos al próximo segmento con nuestros invitados. Al regresar, ¿qué le depara el futuro a Argentina bajo el mandato de Javier Milei? Seguimos con nuestros panelistas estelares esta noche, pero antes, en el espíritu del Día de Acción de Gracias, que es este próximo jueves, queremos reconocer a la firma de abogados Corona, que mañana celebrará 15 años entregando pavos a nuestra comunidad. Busque este martes uno de los más de 1000 pavos que Corona Law Firm entregará junto a SBS Mega TV en el nuevo local de Corona en la 67 Avenida y 38 Calle del Southwest. Y volvemos, pero hablando de pavos, antes los dejamos con el presidente Biden, que cumplió el tradicional indulto de los pavos mientras soplaba las velas por su cumpleaños número 81.